Buenos días, mi nombre es María Fernanda y hoy vamos a realizar una exposición de los estados financieros. Soy estudiante de administración del primer semestre. Los estados financieros son informes preparados por los contadores de las empresas y supervisados por quienes desempeñan la función de administradores. Estos se consolidan como medio principal con el que cuenta la gerencia de una compañía para suministrar información contable y económica a quienes no tienen acceso a cada uno de los registros contables de la empresa, pues es a través de estos en los que se refleja a una fecha o durante un periodo determinado el efecto de la recopilación de todas las transacciones financieras realizadas. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son el conjunto de informes preparados bajo la responsabilidad de los administradores del negocio o empresa, con el fin de darles a conocer a los usuarios la situación financiera o los resultados operacionales del negocio en un periodo determinado. Las características que debe poseer los estados financieros son los siguientes. La comprensibilidad es la información que se debe entender para los accionistas, empleados, instituciones públicas o posibles inversores, entre otros agentes. La relevancia. En este caso, la información debe tener una cierta importancia, la cual, si se llegara a omitir, podría significar un resultado del estudio de la empresa radicalmente distinto. Por ello, se debe reunir información relevante y omitir lo que no es. La fiabilidad. La neutralidad y la ausencia de costes de agencia debe ser la bandera de los estados financieros. Comparabilidad. Para que podamos sacar conclusiones con periodos anteriores, la información debe poseer una cierta homogeneidad, tanto en los tipos de datos mostrados en su forma de representarlos. La pertenencia. Cumpliendo las anteriores características, los estados financieros deberían cumplir con todas las expectativas de los agentes o usuarios. La importancia. Los estados financieros no solo son útiles para entidades reguladoras, sino también para las mismas empresas. Gracias a ellos se pueden saber las variaciones y evoluciones que sufre una empresa durante un periodo específico. Asimismo, esta información también resulta útil para terceros como los inversores. Sus usos. Conocer el estado de resultado y distintas utilidades que reporta. Conocer el estado de la situación financiera o balance general y clasificación de sus cuentas. Comprender la formulación de los distintos estados financieros comparativos que puedan elaborarse a partir de los estados financieros básicos. Comprender en qué consiste el análisis financiero y cuáles son sus mediciones principales. Explicar los métodos de análisis vertical y explicar los métodos de análisis horizontal. Tipos y clasificación. Estos se dividen en dos tipos. El primero, estados de propósito generales. El balance general. Este se levanta durante un determinado periodo y consiste en explanar en un principio los activos de la empresa y de forma posterior expresar los pasivos de la misma, para al final proceder a la deducción de estos sobre aquellos, hasta establecer el patrimonio neto. El estado de resultado. Estas son consecuencias de la adición de los activos junto a los costos de producción, como por igual los egresos que han sido objeto de gastos, todo lo cual arroja como resultado las cifras empleadas en un lapso de tiempo preestablecido al momento del previo del análisis. Estado de cambios en el patrimonio. Estos van referidos a las donaciones que los socios realizan a la empresa, bien sea por concepto de aumento de capital como también por las regalías que desean realizar. De igual forma, es necesario considerar que aquí se incluyan las ganancias a fin de año que se conocen generalmente como las utilidades. Estado de cambios en la situación financiera. Aquellos que van referidos solo a la obtención del capital a final del año con el objetivo de establecer una observancia generalizada a las utilidades, con la finalidad de poder preestablecer proyecciones que involucren la mayor utilización de las mismas en el beneficio de la empresa. Y por último, el estado de flujos de efectivo. Estos son informes con proyecciones abstractas, ya que las mismas invitan al cálculo del patrimonio como de los usos que se le pueden hacer a este.
ahora el otro grupo, que son los estados de propósito especial. El balance inicial. Este se realiza iniciando el periodo operativo o bien al inicio del año financiero con la finalidad de expresar de forma clara y concisa todo tipo de bienes que forman parte del patrimonio, como también la total expresión de los gastos que aún deben cubrirse. Los estados financieros de periodos intermedios. Son aquellos que se realizan con el fin de cumplir exigencias de los contadores y de los administradores, todo ello por medio de la obtención de análisis de los datos. El estado de inventario es aquel informe que se levanta con el objeto de medir y contemplar las mercancías que reposan en depósito y en stock, para poder así establecer el activo que existe allí y de forma posterior determinar las estrategias de ventas para recuperar los costos de producción invertidos en ellas. Los estados de liquidación resultan de la observancia de la cantidad monetaria de las deudas que sobrepasan de los activos, la cual hace que la empresa sea insolvente. ¿Qué son las notas en los estados financieros? Las notas a los estados financieros son todas las aclaraciones o explicaciones que se hacen al margen de los estados financieros con la finalidad de precisar, aclarar o explicar algo. No son más que textos aclarativos que se adjuntan a todo estado financiero, como puede ser una nota de pie de página en un texto cualquiera. ¿Para qué se usan estas notas? El objetivo de las notas a los estados financieros es brindar los elementos necesarios para que aquellos usuarios que los consultan puedan comprenderlos claramente y puedan obtener la mayor utilidad de ellos. ¿Cada cuánto se deben preparar los estados financieros? Los estados financieros deben ser presentados por lo menos actualmente. La fecha del balance general de una empresa cambia y los estados financieros anuales pueden ser presentados por un periodo más largo o un periodo más corto que un año, o de cierto periodo que se desee conocer las operaciones de la compañía. ¿Qué información se necesita para preparar los estados financieros? Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, incluyendo las ganancias y las pérdidas, aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales y los flujos de efectivo. ¿Quién o quiénes son los encargados de preparar los estados financieros? El administrador, el contador y el especialista en finanzas. En Venezuela, ¿cuál norma o ley regula lo referente a los estados financieros? Se puede decir que en la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública, capítulo 3 del ejercicio profesional, artículo 7, dice: los servicios profesionales del contador público serán requeridos en todos los casos en las que las leyes lo exijan y muy especialmente en las siguientes. A. Para auditar o examinar los libros o registros de contabilidad, documentos conexos y estados financieros de empresas legalmente establecidas en el país, así como el dictamen sobre los mismos cuando dichos documentos sirvan a fines judiciales o administrativos. Asimismo, será necesaria la intervención de un contador público cuando los documentos sean requeridos a dichas empresas por instituciones financieras, bancarias o crediticiadas en el cumplimiento de su objeto social. Y para finalizar esta exposición tenemos conclusión que los estados financieros marcan una etapa analítica. El análisis de dichos estados, que permite conocer la realidad tras toda esta información, refleja todo el conjunto de conceptos y funcionamiento en las empresas. Toda información que en ellos se muestre debe servir para conocer todos los recursos, obligaciones, capital, gastos, ingresos, costos y todos los cambios que se presentarán en ellos a cabo del ejercicio económico, teniendo como fin el correcto análisis financiero, que es un poder para la toma de decisiones adecuadas en el ámbito de la empresa. Hemos llegado al final de esta exposición. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que esta información les haya servido de mucho.